Acá tenemos a la hermana Lina Rivera, que nos pregunta, hermano, quisiera hacer una pregunta, ¿cuántos cambios del calendario se han realizado desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días? Muchas gracias. Bueno, después creo que es la misma pregunta, sí. ¿Cuántos cambios hubieron en el calendario? Bueno, en realidad, desde la época de Cristo, y esto siempre lo han planteado todos aquellos que tratan de buscar algún nuevo indicio para establecer el día de reposo. Hay mucha gente que considera que el día de reposo no es el sábado de hoy en día y alegan de que han habido muchos cambios. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros les preguntamos a esas personas cuáles fueron esos cambios, no suelen dar una respuesta o suelen dar una respuesta equivocada. Por lo general hablan acerca del cambio del calendario juliano al gregoriano, ¿sí? Pero en realidad en ese momento en que se cambió el calendario, no afectó el ciclo semanal. Yo lo he explicado, lo he hablado en otros videos, lo hemos dicho ya, no hubo un cambio en el ciclo semanal y tenemos muchos testigos para esto. ¿Qué testigos tenemos? Bueno, primeramente, vamos a hablar, si quisiéramos, podríamos irnos hasta la creación. Desde la creación Dios estableció el séptimo día como día de reposo, 6 días se trabajan y el séptimo día es descanso. Eso es indefinido. 6 días, un día, 6 días, un día. El sábado no depende del sol, no depende de la luna, no depende de los equinoccios, no depende de las constelaciones. Es el único ciclo de tiempo arbitrario. Esto es muy importante, es arbitrario. Ninguna cultura pagana se puede adjudicar el origen del sábado. O sea, el sábado lo tenemos hoy porque Dios lo instituyó. No hay explicación. ¿Y qué importante es esto? Porque los meses podríamos decir, bueno, obviamente las culturas antiguas al observar el ciclo de la luna y ven que se va haciendo más pequeño, empezaron a contar el tiempo a través de lunas y decían, bueno, la siguiente luna, la próxima luna, a la mitad de la siguiente luna, es una forma natural de establecer el tiempo por observación de la naturaleza. No hace falta un Dios que baje y nos diga nada. ¿Sí? Lo mismo pasa con los años. El Sol tiene un ciclo en el cielo, hay una serie de estaciones marcadas por los equinoccios que todas las culturas antiguas los conocían, y por lo tanto años y meses tranquilamente se pueden basar en la naturaleza. Pero semana, no. Semana es arbitrario, es arbitrario. Dios lo estableció. No hay ningún ciclo en la naturaleza que tenga 28 días. Yo sé que los del sábado lunar quieren meterlo ahí y decir, bueno, hay 2 días que son comodines. Cuando jugábamos a las cartas, habían, habían cartas que eran el comodín que valía todo, ¿no? Con esa carta uno podía completar el juego. Pero no hay comodines. O sea, los días que te sobran, de 28 días, y sabemos que el mes tiene 30, 31 días, esos días que te sobran, no puedes decir que son parte de una semana, porque tendrías una semana de 7 días o de 8 días, y no puedes decir que es día de reposo, porque tendrías 2 días de reposo seguido. No se puede. O sea, el ciclo semanal es independiente de todo ciclo natural. Es arbitrario, fue dado por Dios. Sabemos que hasta la época de Cristo llegó tal cual desde la creación, porque Cristo validó el día que celebraban los judíos. Los judíos estaban en apostasía, tremenda apostasía. Jesús dijo que el sábado que ellos guardaban no era el verdadero, no, en absoluto. Les dijo que no lo guardaban correctamente. Eso sí, les dijo que no lo guardaban como a Dios le agradaba y que lo habían llenado con tradiciones y prohibiciones y costumbres que Dios no había establecido. Pero de ninguna manera pueden leer los evangelios, todo el Nuevo Testamento, jamás van a ver ni a Cristo, ni a los apóstoles, ni a Pablo decirle a un judío, miren, ¿saben que el sábado que ustedes están guardando está equivocado? Ese sábado se trastornó en la historia, pero el verdadero sábado es este. Nunca van a ver eso. Entonces sabemos que hasta la época de la iglesia primitiva, hasta la iglesia de los apóstoles, el sábado era el mismo sábado de la creación. Estuvo inalterable. Ahora, ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? Algo interesante pasó después de la muerte de Cristo. Y es algo que estaba
profetizado que iba a pasar ya en Levítico, estaba profetizado en los libros de los profetas, de Jeremías, etc., que Dios había dicho que si los judíos y el pueblo de Israel no permanecían en su pacto, y fíjense qué interesante, una de las cosas que Dios le demanda a Israel es no guardar correctamente el sábado. No solamente no guardar el sábado, sino no guardar tampoco los años sabáticos. Pero si no guardaban el sábado correctamente, Dios los iba a expulsar de la tierra, los iba a dispersar entre las naciones, y la tierra iba a poder descansar los días de reposo que ellos no les permitieron que descanse. Eso está en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? Tenemos testigos dispersos. ¿Qué son los testigos dispersos? Los judíos fueron dispersados a diferentes partes del mundo. Jerusalén fue destruida en el año 70 y ya habían judíos dispersos desde la época del cautiverio babilónico, desde la época del cautiverio asirio. 600 años antes de Cristo ya habían judíos en Etiopía, habían judíos en Babilonia, habían judíos en Roma. Cuando a Pablo lo llevan a Roma preso, lo van a visitar judíos de las sinagogas que habían en Roma. O sea, habían judíos dispersos en todo el mundo. Todos esos judíos mantuvieron sus tradiciones, entre ellas mantuvieron el sábado. Si usted iba ahora a los judíos o a los que habían recibido la religión judía, que estaban en Etiopía, o que estaban sí, sería Abisinia, ¿no? Que se lo llamaba así Abisinia, o a los que se llamaban sabeos, ¿sí? Que habían tenido contacto con Israel, tanto en la época del rey Salomón como en la época de los apóstoles, habían recibido la religión, y usted iba en la Edad Media o iba a diferentes lugares de Europa, ¿sí? En Grecia, en España, habían judíos que estaban, y la Biblia lo decía, la Biblia lo dice, hay una profecía del Antiguo Testamento que Dios iba a traer a los dispersos que estaban en Sefarad. Sefarad era España, en diferentes partes de Europa y en Asia habían judíos dispersos. Usted iba en la Edad Media y todos los judíos de la Edad Media iban a guardar exactamente el mismo sábado. Y esos judíos mantuvieron su tradición hasta el día de hoy y es el mismo sábado que guardaban los judíos que fueron dispersos tanto en la destrucción de Jerusalén como en las otras dispersiones anteriores. Pero si no te alcanzan los testigos judíos, también tengo testigos paganos. Porque cuando vos vas a los padres de la iglesia, que no les recomiendo que lean los padres de la iglesia porque no son fuente confiable, digamos, en el sentido de la virtud cristiana. Ahora, en cuanto a datos históricos, sí es interesante verlos, pero como que ellos tuvieran una verdadera piedad, no lo recomiendo a los padres de la iglesia, pero hay datos que ellos arrojan que son interesantes. Ellos mencionan ahí que habían judíos, ¿sí? que guardaban el sábado, perdón, que habían cristianos que guardaban el sábado de los judíos, ¿sí? De hecho, cristianos de Oriente, a diferencia de los cristianos de Occidente, guardaban el sábado de los judíos, ¿sí? Y se menciona, estos padres de la iglesia mencionan, hay un video que yo tengo que se llama La marca de la bestia, que lo pueden buscar después, y ahí hablo un poco acerca de eso. Ahí se menciona que el día del Señor o el día de la resurrección de Cristo era observada por los cristianos y coincidía con el día del sol que adoraban los paganos. Era el día siguiente del sábado de los judíos. O sea, hay testimonios tanto de paganos como de judíos, como de cristianos, de que el sábado del Shabbat bíblico que guardaban los judíos precedía al día del sol que guardaban los paganos. Y de hecho, si ustedes van a la primera ley dominical que la dio Constantino, ¿sí? Esto es un dato interesante, la primera vez que se usa en la era cristiana, que se usa el poder del Estado para establecer una observancia religiosa, fue la ley dominical de Constantino. Constantino llama al domingo el venerable Día del Sol y hasta el día de hoy lleva ese nombre, ¿sí? Sunday en el inglés ese día. Y en español no es directamente al sol, pero domingo significa Dominus, el día del Señor, ¿sí? El día del Señor, pero
en referencia al día de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, no al día del Señor, el séptimo día de la semana. Entonces, tenemos abundantes testigos de que el sábado nunca se cambió, de que el sábado nunca se perdió, de que los cambios de calendario, como el paso del calendario gregoriano, del juliano al gregoriano, lo que afectó fue las fechas. Por ejemplo, de un 4 de octubre se pasó a un 16 de octubre, ¿sí? Pero el día anterior era jueves, al otro día era viernes, o sea, no se alteró el ciclo semanal. Entonces, otro dato importante, curioso, que yo podría mencionar ahora, es este. ¿Cómo son los fines de semana donde usted vive? ¿Son fines de semana de un día o de 2 días? ¿Por qué? ¿Por qué son de 2 días? ¿Por qué sábado y domingo? Si toda la cristiandad hace más de 1000 años guarda el domingo como día de reposo y no guarda el sábado. ¿Por qué son 2 días? ¿Por qué el fin de semana sigue siendo 2 días? Porque evidentemente hubo un cambio. Evidentemente hubo un cambio que fue progresivo. Es decir, todo el mundo, todos los cristianos sabían en el primer siglo, hasta el segundo siglo probablemente también, toda la cristiandad sabía que el día de reposo era el sábado. La Iglesia Católica empezó a hacer un cambio, o las iglesias cristianas de Occidente empezaron a hacer un cambio con su cabeza en Roma al domingo, y entonces empezaron a observar los 2 días, el sábado como día de penitencia, el domingo como día de alegría, y empezaron a guardar los 2 días hasta que dejaron el domingo como día de adoración y el sábado quizá lo podían profanar, pero sigue hasta el día de hoy habiendo sábado y domingo. ¿Por qué sábado y domingo? ¿Por qué? Evidentemente porque el sábado fue instituido por Dios, y hasta el día de hoy, en los calendarios, no en todos, pero en muchos de ellos se puede ver el séptimo día como sábado. Esto hasta hace unos años era en todos los calendarios, pero ahora ya los están queriendo cambiar. Están queriendo poner el domingo como séptimo día, cuando en realidad no lo es. ¿Sí? Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta, hermana. Dios te bendiga. Bueno, acá hay una pregunta interesante. Dice, ¿por qué guardan el Shabbat si ningún gentil cristiano lo guardó? ¿Cómo que ningún gentil cristiano lo guardó? Si justamente la Iglesia Católica a través de sus concilios cambió el sábado al domingo, a través de sus costumbres, a través de su interpretación. O sea, si los cristianos gentiles nunca jamás guardaron el sábado, ¿por qué habría necesidad de la transferencia del sábado al domingo que lo hizo la Iglesia Católica? Evidentemente sí los cristianos gentiles guardaron el sábado. De hecho, podés ver, por ejemplo, iglesias en África de cristianos de Etiopía, que mencionaba yo hace un rato, que guardaban el sábado hasta bastantes siglos después de la muerte de Cristo. Los cristianos de Oriente, hasta el tercer siglo por lo menos, guardaban el sábado. Cristianos ortodoxos guardaban el sábado, siglos posteriores a la muerte de Cristo. Los valdenses guardaban el sábado. Y estamos hablando de los valdenses ya el año 1300 después de Cristo. Es decir, siempre hubo cristianos en todas las épocas, en todas las edades, que guardaron correctamente el verdadero día de reposo, en todas las épocas, en todas las edades. Te voy a recomendar, mientras voy buscando por acá una cita, te voy a recomendar un libro, perdón, un video, que lo podés buscar en internet, si realmente tenés el deseo de conocer sobre este tema, Ariel, para que puedas buscar sobre este tema, si realmente los cristianos guardaron el sábado después de la muerte de Cristo, un santuario en el tiempo. Búscalo así, es una serie de videos, y ahí te muestra todos los pueblos que guardaron el sábado, hasta en la China, después de la muerte de Cristo, ¿sí? Entre las más diversas culturas del mundo, y cómo hubo hasta guerras por causa del sábado, cómo hubo asesinatos por causa del sábado, cómo hubo conspiraciones por causa del sábado, durante todas las épocas. Y de hecho, nosotros hoy día somos cristianos gentiles y guardamos el sábado. Y de hecho, la invitación de Dios, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, es la observancia del sábado. Voy a compartir una cita y voy a estar compartiendo también un versículo de la Biblia sobre este tema.
Bueno, esto está en el capítulo 4 del Conflicto de los Siglos. Se llama Fieles portaantorchas. Esta cita me la mandó Nico hace unos días, que dice lo siguiente: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, o sea que eran hombres que creían en un solo Dios y en un solo mediador, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. O sea, en todas las épocas hubo gente que tenía estas tres características que se están mencionando aquí. Creían que Cristo era el único mediador entre Dios y los hombres, creían que la Biblia era la única regla de fe y creían en el verdadero día de reposo. Dice: nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a estos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que les inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Bueno, este es otro libro que te recomiendo, Ariel, para que veas todos los pueblos o grupos de cristianos que guardaron el sábado posterior a la muerte de Cristo, bueno, en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas. Pero quiero leer un pasaje de la Biblia que corrobora esta información, porque estaba profetizado que así era. Esto es Isaías capítulo 56, y dice lo siguiente. Esto es el versículo 1 de Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. O sea, dice que está cercano el tiempo y que andemos rectamente, ¿no? Que andemos en justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahora voy a decir por qué es importante esta cita. Esta cita hace referencia al tiempo final y sobre todo a la dispensación cristiana, es decir, a después de la muerte de Cristo. Y vamos a ver por qué. Esto no está hablando de antes de Cristo simplemente. Este es el propósito que Dios tenía para con Israel, para con su pueblo. Entonces, ¿bienaventurado quién? El que guarda el sábado para no profanarlo. Dice, ¿solamente el judío, solamente el israelita? No. El extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: de aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Dios tiene un pacto, ¿no? Y ahí tenemos que abrazarlo, ya seamos judíos o gentiles. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto Jesús lo mencionó cuando purificó el templo, porque el propósito de Israel era que sea luz para las naciones y que le predicaran a todas las naciones y que su casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero Israel convirtió la casa de Dios en una cueva de ladrones, así lo dijo Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Dice Jehová el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¡Wow! Esto no está hablando de antes de Cristo, esto está hablando de después de Cristo. ¿Por qué después de Cristo? Porque Cristo, después que él murió y mandó a sus apóstoles a predicar, empezó a predicar primero en Jerusalén, después en Judea y después hasta lo último de la tierra, a los dispersos de los judíos entre las naciones, y también iba a juntar entre los gentiles, iba a llamar a los gentiles para que se cumpla esta profecía de que los gentiles puedan abrazar el pacto de Jehová y que puedan guardar el sábado de Jehová. Esta predicción del versículo 8 muestra claramente que esta amonestación de guardar el sábado es para la dispensación cristiana,
entre comillas, voy a usar la palabra dispensación, la dispensación cristiana. ¿Por qué? Porque ¿cuándo fueron a predicarla a los gentiles? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Evidentemente, después de Cristo, ¿sí? Así que bueno, espero haber respondido un poco a tu pregunta y bueno, te recomiendo eso, El conflicto de los siglos como libro, Un santuario en el tiempo, unos videos que vas a encontrar en YouTube seguramente, que muestran que los cristianos sí guardaban, muchos cristianos y muchos pueblos guardaron el sábado después de la muerte de Cristo. Gracias, Ariel, por tu comentario. Bueno, acá hay varias cuestiones que, bueno, son bastante largas para explicar, pero Cristian pregunta sobre la ley dominical tomada de la mano de la Trinidad. El punto central de las persecuciones en el tiempo final va a ser el sábado y el domingo. Lo que pasa es que yo no sé cuáles son, no sé qué cosas van a suceder o qué cuestiones están ligadas al tema del sábado y el domingo, pero evidentemente la naturaleza de Dios es una de ellas, que vaya a hacer que, bueno, esté esta línea de separación entre los que no lo acepten y los que acepten el tema del sábado. Hace poco me hicieron una pregunta que es algo para meditar. Me dijeron, ¿ustedes esperan que vaya a haber una persecución? Y que los van a perseguir por guardar el sábado. Pero los judíos guardan el sábado, ¿los van a perseguir a los judíos también? Entonces, yo estuve meditando sobre eso y le respondí al muchacho que me preguntó. Le dije, mira, ¿los judíos guardan el sábado en el nombre de Cristo? Evidentemente no. Es decir, evidentemente no guardan el sábado, porque no lo hacen en el nombre de Cristo. Y todo lo que hagamos tiene que ser hecho en el nombre de Cristo, tiene que ser hecho por la fe en Cristo. ¿De qué manera la doctrina de la Trinidad puede afectar nuestra observancia del sábado? Yo creo que llegado el tiempo, esa creencia o esa doctrina va a tener una influencia probablemente en nuestras decisiones de si serle fiel a Dios o no con respecto al sábado. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que la persecución no va a ser por esa doctrina puntualmente, sino por la observancia del sábado. Ahora, que los que guarden el sábado tengan claro quién es Dios y quién es Cristo, eso puede ser que suceda, ¿sí? Gracias. Aquí tenemos otra pregunta del hermano Luis Orlando Garzón, que dice lo siguiente: ¿es lícito ayunar los sábados? Esta pregunta es muy interesante, tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando acerca del cambio del sábado al domingo. Me gustaría engancharlo un poco con eso. ¿Por qué? Porque la historia que nosotros podemos ver en el conflicto de los siglos acerca de ese cambio que se hizo, nos muestra que la iglesia comenzó a hacer el sábado un día de ayuno. Yo sé que para mucha gente es un día más factible para ayunar por el hecho de que uno no está trabajando. Y que cuando uno está trabajando por ahí es difícil ayunar por el hecho de que uno está con mucha actividad y necesita las energías para poder trabajar. Yo ayuné un par de veces los sábados y llegó un momento en que decidí no hacerlo más. Esto es una decisión personal, no hay un escrito está, ¿no? Sí hay algunos versículos donde nos dicen, ¿no? Que en Isaías capítulo 53, si no me equivoco, que menciona, ¿no? Ahí que ayunaban, pero que al mismo tiempo, bueno, estaban con discordias y cosas y profanaban de todas maneras el sábado, ¿no? Aunque no haya un mandamiento o una prohibición de ayunar el sábado, yo personalmente no lo veo como algo, como la mejor opción. Hay gente que por ahí no tiene otra opción, está bien, le hace bien espiritualmente, pero fíjese y trate de evaluar los pros y los contras de si un día como el sábado, que es una fiesta de alegría, iría de acuerdo con un ayuno. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Levítico capítulo 23, pueden leerlo completo, ahí están todas las fiestas del Señor.
Una de las fiestas, la primera es el sábado semanal. Y todas esas fiestas son fiestas de regocijo, son fiestas de alegría, menos una, el día de la expiación. El día de la expiación es considerado un sábado también, pero el día de la expiación es una fiesta de introspección, de arrepentimiento, de confesión de pecados. Es el día del juicio, básicamente. Entonces ese día de expiación uno tiene que ayunar. Esa es una ley. O sea, había que afligir el alma delante de Jehová. De hecho, la Biblia no dice ayunar, dice afligir el alma. Lo que pasa es que en otras partes de la Biblia menciona que afligir el alma significa ayunar. Entonces era un día de ayuno, el día de la expiación. Ahora, ¿qué pasa? Si vamos a suponer, ¿no?, que yo tengo hijos, y el sábado es el día que más comparto con mis hijos pequeños. Yo el sábado debería hacer una comida especial para que mis hijos recuerden el sábado como un día de alegría. El sábado no lo haría un día de penitencia o un día de retraimiento. Todo lo contrario. El sábado vamos al parque, al lago, si podemos ir a algún lugar a ver las montañas, por ejemplo, acá en Puerto Rico acostumbraban, algo que se podría volver a hacer, acostumbraban que el sábado, después del culto, iban a pasar la tarde y a despedir el sábado al mar, frente al mar. Entonces, cuando tenemos hijos, sobre todo, que son pequeños, que se están marcando su carácter y su relación con Dios, su experiencia religiosa, lo que se van a llevar, muchas veces lo que sucede es que al convertirse el sábado en un día de ayuno, el recuerdo que queda para esos niños del sábado es como un día triste. Y yo creo que debería ser todo lo contrario. Vuelvo y repito, no hay un mandamiento de ayunar o no ayunar en sábado. Yo creo que eso está a discreción de cada uno, pero yo no lo recomendaría. Si una persona necesita ayunar y no tiene otro día para hacerlo, está bien, pero a veces sería mejor hacerlo otro día. Por lo general, un viernes se puede hacer un día de ayuno. Entonces el sábado uno puede compartir la comida con la gente, con los hermanos, porque justamente es el día en que nos encontramos y que compartimos. Entonces no veo lo más positivo hacer del sábado un día de ayuno. Pero no está prohibido. Uno puede ayunar el sábado o cualquier día se puede ayunar. Gracias, Luis, por la pregunta.